que empieza la grabación, pues, listo, adelante, cuando gustes. Muchas gracias, querido Luis. Muy buenos días, bienvenida, bienvenida Suemi, Margarita, bienvenido Christopher a este módulo de este diplomado que lleva por título el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el uso de medios digitales en la justicia electoral. Vamos a ver casos, sentencias y criterios. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas dos sesiones que vamos a tener juntos, juntas, juntes? Pues vean, vamos a, bueno, permítanme empezar a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que he preparado para esta sesión. ¿Qué vamos a ver en estas dos sesiones? Miren, vamos a hablar sobre el concepto de justicia digital, ¿no? Mucho se habla de la democracia digital, la ciudadanía digital, pero específicamente, ¿qué entendemos por justicia digital? Vamos a hablar de las TICs que se han utilizado en el medio electoral, en nuestra materia, específicamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de cómo se incorporó el juicio en línea en materia electoral, cómo puede tramitarse y al final de la sesión del día de hoy vamos a hablar también de cómo la pandemia propició dentro de las cosas, digámoslo así, si es posible decirlo, positivo, ¿verdad? Porque pues, fue una emergencia sanitaria y muchas personas perdieron la vida, pero alguna de las cuestiones que podemos ver como ventajas es que esto impulsó a que las autoridades electorales de al menos América Latina, porque es el caso en el que nos estamos concentrando, empezaran a utilizar tecnología para garantizar el derecho de acceso a la justicia electoral específicamente. Entonces vamos a ver algunos casos de América Latina. Y el día de mañana vamos a hablar de casos resueltos por el Tribunal Electoral, jurisdiccionales, ¿verdad? Porque no solo el tribunal implementó tecnología en el contexto de la pandemia, sino que otros tribunales locales, OPLES, y han llegado por medio de impugnación al conocimiento del Tribunal Electoral. Entonces vamos a ver qué se ha dicho al respecto desde el punto de vista jurisdiccional. Y pues finalmente me gustaría que entre todas y todos discutiéramos cuáles son los retos que enfrenta el Tribunal Electoral en el uso de medios digitales para garantizar el acceso a la justicia, una justicia pronta, efectiva, ¿verdad? Considerando evidentemente la brecha digital que todavía existe en el país. Entonces me gustaría que a lo largo de las dos sesiones pudiéramos ir pensando cuáles son los avances, ¿verdad? Pero sobre todo las áreas de oportunidad para seguir construyendo la justicia electoral del futuro, la justicia electoral que queremos para el siglo XXI. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la justicia. Espérenme que me está la presentación como adelantada. Déjenme la pongo desde el principio. Entonces, vámonos con la primera parte, que es la justicia digital, ¿no? Bueno, primero quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿Podemos decir, será válido, pudiéramos pensar la justicia digital como un derecho humano? El acceso al Internet es un derecho humano declarado por la Organización de las Naciones Unidas, pero justicia digital pudiera ser englobado dentro de este derecho humano. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Sé que somos poquitos, poquitas, pero no sé si alguien quisiera comentar algo.
Hola, buenos días, Juan Manuel Hernández. Bienvenido. ¿Cómo ven? No hay problema, Juan Manuel. Bueno, no se preocupen. Si a lo largo de la exposición alguien quisiera hacer alguna pregunta, plantear algún comentario, hacer alguna aportación, con toda confianza, lo bueno que somos ahora un grupo pequeño y eso puede favorecer un diálogo más abierto entre todas y todos. Entonces, con confianza pueden tomar el micrófono, interrumpirme o alzar la mano o poner el comentario en el chat. Bueno, pues este es un debate que actualmente se tiene, ¿no? Algunos afirman contundentemente que la justicia digital es efectivamente un derecho humano. ¿Por qué se hace tal afirmación? Vean ustedes, ¿no? La Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión de Internet de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, de 2011, reconoció el acceso universal a Internet como un derecho humano, ¿no? Y el artículo sexto constitucional, con toda claridad, de nuestro país, ¿verdad? Establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Evidentemente, en ningún lado se dice literalmente que el Estado garantizará el derecho de acceso a la justicia digital o a la justicia a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero como ustedes pueden ver, el acceso universal a Internet es un derecho humano reconocido por la Organización de Estados Americanos, por la Organización de las Naciones Unidas, por la UNESCO, pero también nuestro artículo sexto constitucional habla de una obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho de acceso de todas las personas mexicanas a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y específicamente nos habla de la banda ancha de Internet. Entonces, bueno, desde ahí algunas personas sostienen que por ello es posible hablar de la justicia digital como un derecho humano, además de que el derecho de acceso a la justicia, de tener el derecho a un juicio pronto y expedito, también constituyen derechos, ¿no?, del debido proceso. Entonces, bueno, es una cuestión que podemos discutir, evidentemente. Pero a ver, si la Constitución establece que el acceso al Internet es un derecho humano y que el Estado debe de garantizar este acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cómo nos encontramos en esa materia, en ese rubro? Vean, aquí está dice 16º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México de 2020, que se publicó en enero de 2021. Y vean, esta gráfica nos muestra que efectivamente ha habido una penetración muy acelerada del Internet en nuestro país. Vean ustedes cómo en 2006 teníamos solamente 20.2 millones de mexicanas y mexicanos con acceso a Internet. Y comparemos, ¿no?, con, no sé, pensando en el contexto de la elección presidencial de 2006, que fue muy controvertida, que fue una elección muy competitiva, donde el primero y el segundo lugar tuvieron una diferencia del 0.56%. Entonces, vean cómo la penetración ha tenido un crecimiento bastante acelerado en nuestro país, al grado de que en 2019 ya éramos 87.4 millones de mexicanas y de mexicanos usuarios de Internet. Pero bueno, todavía existe una importante brecha digital.
esto corresponde aproximadamente al 80% de la población en México, más o menos. Entonces, todavía hay un 20% de población en nuestro país que no tiene acceso a Internet. Y bueno, es importante hablar también del contexto de la contingencia sanitaria que vivimos, ¿verdad? La pandemia, que esto pues también obligó a los usuarios, no solo vamos a ver, ¿no? Que en el caso de las autoridades electorales obligó a que estas implementaran plataformas y mecanismos para garantizar el acceso a la justicia, armonizando el derecho a la salud, sino que todas las mexicanos y los mexicanos tuvimos que realizar una clase de adopción tecnológica en el contexto de la contingencia de la pandemia. Entonces, vean los datos de este informe de la Asociación de Internet MX. El 45% de los usuarios de Internet en México tuvieron que aumentar su adopción tecnológica debido a la contingencia. Entonces, el 45% ¿no? contestó afirmativamente a tener que modificar sus patrones de acceso a Internet, ya sea contratando un plan con mayor banda ancha, con compra de computadoras para que los niños, ¿verdad?, de las escuelas pudieran tomar las clases de manera virtual, con mayor compra de tiempo aire para poder tener datos en el celular y acceder a Internet. Pero bueno, eso es una realidad que no todas las mexicanas y mexicanos han podido costear, ¿no? Muchos niños y niñas se quedaron sin clases porque sus padres no tenían la capacidad económica de contratar un plan de Internet y porque pues sale muy caro, ¿verdad? Conectarse a una sesión por Zoom, por Meet, Google Meet o cualquier plataforma desde los datos de un celular, si no se cuenta con un plan, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos de tener muy presente cuando hablemos de estos temas, que no se nos olvide nunca, ¿no? Que todavía hay usuarios de Internet de 6 a 17 años en México que perciben que la conexión es lenta, así como costos elevados de Internet durante esta contingencia durante 2020. Entonces, que no se nos olvide que todavía hay mexicanos que no tienen acceso a Internet, que viven en lugares rurales muy alejados, que no pueden costear, ¿no? Conectarse a Internet, tener acceso a Internet. Entonces, las políticas públicas, las políticas también institucionales de las autoridades electorales, evidentemente deben de considerar esto y no podemos obviar que vivimos ya en una sociedad hiperconectada que, que nos invita a trasladar el mundo analógico al mundo digital, porque todavía hay una gran cantidad de la población en México que cuenta con barreras de acceso. Las barreras de acceso no son únicamente no tener acceso a Internet, sino que también se manifiestan con conexión a Internet muy lenta en la zona donde las personas viven, por poca oferta. Y recordemos que el Estado mexicano, de acuerdo al artículo 6 constitucional, también está obligado a garantizar la competencia económica para que los precios sean justos, equitativos, competitivos. Costos elevados, el 20% de las usuarias y usuarios de Internet en México señalan que los costos de acceso a Internet son elevados. Todavía hay muchos problemas técnicos con las compañías de Internet, problemas de desconexión, se cae la señal, a veces sí, a veces no hay señal. 32%, o sea, vean qué alto. El 4% de usuarias y usuarios no sabe cómo usar Internet y vean que este porcentaje incrementa de personas de 55 años en adelante. Entonces, también esta es una cuestión que hay que tener en cuenta porque personas adultas mayores todavía tienen barreras de acceso porque no saben, no se les ha capacitado, no se les ha enseñado, no hay una alfabetización digital
a los adultos mayores y muchas veces es por discriminación. Entonces, algunas personas no tienen dispositivos para acceder a Internet, incluso, ¿no? La mayoría de las mexicanos y mexicanos nos conectamos a través del celular, de los teléfonos móviles inteligentes, pero todavía 6% de la población en México no tiene ningún dispositivo tecnológico y solamente 37% de la población en México no ha tenido ningún problema para conectarse a Internet. Entonces, es engañosa la cifra, ¿no? De 80% de penetración de Internet en México, pero vean que únicamente el 37% de los usuarios de Internet en México no tienen ningún problema y pueden acceder con completa tranquilidad a Internet. Y bueno, eh, este dato también es relevante. Durante la contingencia, los usuarios de Internet han intensificado los horarios de conexión, sobre todo a la media mañana y por las noches, a diferencia del 2019 que se concentraba la conexión al mediodía. Entonces nos conectamos los mexicanos, las mexicanas más en la mañana y en la noche. Y vean que el 74% de los mexicanos, mexicanas, estamos conectados a Internet durante todo el día. 74%. Entonces, vean cómo sí se nos ha ido transformando la vida en los últimos años y que esto se ha acelerado a partir de la pandemia. Y bueno, este dato es contundente, ¿no? Pasamos de las 24 horas que tiene un día, ¿verdad? Pasamos 2 horas 18 minutos solamente en televisión sin internet, frente a las 8 horas 57 minutos que pasamos en promedio en internet y solo 1 hora 16 minutos en radio sin internet. Entonces, pasamos 44 minutos menos en radio que en 2019, aunque 2 minutos más en la televisión que en 2019. Entonces, bueno, a mí me parece que estos datos también nos deberían de, de servir para replantearnos nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Que actualmente está basado completamente en generar equidad a partir de la radio y la televisión cuando la mayor parte del tiempo estamos en Internet. Creo que es necesario replantearnos, ¿no? ¿Qué tan efectivo y eficaz es la garantía del principio de equidad, pensando en los nuevos hábitos de Internet de los mexicanos y las mexicanas, obviamente tomando en cuenta la brecha digital? Ahora, ¿qué uso le damos al Internet en México? Pues la principal actividad es acceder a las redes sociales, ¿no? Y esto de 2019 a 2020 vemos un incremento importante del 89%. Enviamos como segunda actividad correos, recibimos mensajes instantáneos, búsqueda de información, videoconferencias. Vean la contundencia con que aumenta las videollamadas, las videoconferencias, del 51% que teníamos en 2019 al 72%. Evidentemente esto es una cifra alta y que bueno, en la Escuela Judicial Electoral somos parte de esta estadística, ¿verdad? Porque esa es una de las ventajas que tuvimos aquí en la Escuela Judicial, que aumentamos la capacitación virtual, ¿no? Gracias también a la confianza de todas y todos ustedes y al interés en nuestros diplomados, en nuestros cursos. Entonces, pues es una ventaja que pudiéramos seguir conectados a pesar de la contingencia a través de la tecnología. Ver películas, utilizar mapas, operaciones de banca en línea, ¿no? Vean que también las operaciones de banca en línea aumentaron en un 10%. Comprar en línea, leer, cursos en línea, vean, también aumentaron los cursos en línea de un 42 a un 57%. Gestiones con gobierno. Vean que este dato también es de los que nos interesan respecto al módulo que estamos abordando. Hemos pasado de un 31 a un 48%, ¿verdad? En fin, entonces,
algo que a mí me llama la atención es que durante la pandemia los encuentros online, búsqueda de parejas en aplicaciones como Tinder o otras que existen, disminuyó, ¿no? Se había miedo de los contagios. Entonces bajó de 2019 a 2020. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? La publicidad en línea. ¿Qué tanto los usuarios de Internet en México interactuamos, digámoslo así, con la publicidad en línea? Y vean que hemos interactuado 4% más que en 2019. Entonces, sobre todo, interactuamos con la publicidad de entretenimiento digital, alimentación, salud, y bueno, vean que en general el contenido de interés representa el 40%, ropa, calzado, accesorios 41%, salud 39%, y bueno, en el tema que nos ocupa, vean cómo activismo digital, político o social es menor que otro tipo de contenido de publicidad en línea, pero que sí tiene un porcentaje importante, ¿no? 18% es el porcentaje en este tema. Y bueno, esta gráfica también me parece siempre muy relevante. Facebook sigue siendo año tras año la red social con mayor número de usuarios en nuestro país. Vean que tiene un 97% de penetración en México. Y bueno, es interesante ver, ¿no? Que TikTok, que antes no aparecía en los anteriores estudios de la Asociación de Internet MX, TikTok no figuraba en estas gráficas y ahora vean que tiene un 22% de penetración en México, ¿no? Y que pues redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp y Facebook pues van a la delantera. Y en promedio, las mexicanas y los mexicanos tenemos 5 redes sociales en promedio y solamente el 1% de mexicanas y mexicanos no se encuentran inscritos a ninguna, ¿no? Y bueno, las elecciones, sobre las elecciones y la interacción que hemos tenido en Internet sobre los procesos electorales, pues vean ustedes que 2018 fue de las primeras competencias en las urnas en las que mexicanas y mexicanos interactuamos más en redes sociales. De acuerdo con Diego Basante, gerente de política y gobierno para América Latina de Facebook, casi, bueno, 1.300 millones de interacciones sobre las elecciones se generaron en 2018 por parte de 64 millones de usuarios, ¿no? Y en Twitter no hubo mayor conversación en 2018 que la del proceso electoral con 37 millones de tweets. Denme un momento, para aclarar la garganta. Entonces, vean que 43% de la conversación en 2018 fue dirigida por personas entre 18 y 43 años, lo cual también nos hace cuestionarnos sobre la aparente apatía de las y los jóvenes en México sobre temas políticos. En cada debate presidencial de 2018 hubieron más de 2 millones de tweets y 7 de cada 10 usuarios usaron Twitter como fuente predilecta para seguir el debate. Esto de acuerdo con Hugo Rodríguez Nicolás, gerente de políticas públicas para México y América Latina. Entonces, bueno, lo que quiero aquí enfatizar, resaltar, es que estamos transformando la manera en cómo nos comunicamos, en cómo consumimos información
y sobre todo la manera en que interactuamos en los procesos electorales. Y esto se ve con toda claridad a partir de las elecciones de 2018. El informe de la Asociación de Internet MX relacionado con ese proceso electoral nos muestra que el 97% de los usuarios de Internet buscaban información sobre los procesos electorales a partir de las redes sociales, ¿no? En un segundo momento, a partir de los sitios de noticias, después en buscadores, podcasts, blogs, etcétera. Entonces, por eso, desde mi perspectiva, sería muy importante que las legisladoras, legisladores analizaran cómo se está transformando nuestro modelo de comunicación política. Y, evidentemente, también es vital que las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, sigan trabajando en estos mecanismos digitales para acceder a los trámites o a la justicia digital, que es el caso del módulo que nos ocupa. Porque sí estamos transformando la manera en cómo nos comunicamos y cómo consumimos información y cómo accedemos a los bienes y servicios del Estado. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, tuviera alguna pregunta o alguien quisiera hacer alguna reflexión. Bueno, Suemi, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy interesante el tema. Y me gustaría aportar respecto a eso. Fíjate que estuve analizando el artículo 6 de la Constitución que pues, usted mencionó. Y efectivamente se advierte que es un derecho humano ahora la justicia digital. Pero para este derecho, o sea, este derecho humano, si lo vemos desde este punto de vista, y que actualmente pues ha estado evolucionando nuestra forma de vivir y lo que hemos vivido con la pandemia, debemos asegurarnos de que esa evolución digital, nosotros como servidores públicos, eh, las personas tienen que tener un servicio de manera digital, pronta, porque ya necesitamos esa parte que va evolucionando y el derecho igual debe de ir de la mano. Pero hay que garantizar que cada proceso, pues le puedo decir mecánico, sistema de inteligencia, o sea, artificial, pues debe cumplir con principios fundamentales. Yo creo que eso es primordial. Debe ser transparente, debe ser justo, con responsabilidad y, y de manera que podamos solventar como servidores públicos esa parte. Pero hay que visualizar que esa parte, pues le compete esa parte de la responsabilidad que estos desafíos que tenemos muy complejos, ¿no? Pues a los estados, es responsable de los estados, de las empresas, de las escuelas, de los comercios, como usted bien dijo, las estadísticas que ahora pues es más fácil meterte en línea y comprarte ropa, zapato o cualquier, o hasta útiles para las escuelas, te llega en tu domicilio. Entonces, es muy interesante el tema que estén abordando. Y a mí me resulta muy alentador que algunos estados, regiones, empresas, profesores y pues personas que estuvieron vinculadas en estos cambios hayan demostrado pues liderazgo de forma como fueron evolucionando y tuvieron que buscar directrices éticos para vencer esa parte de la injusticia, ¿no? Y la discriminación, porque tenemos que estar conscientes que no todos tenemos ese acceso digital, ¿no? Entonces, yo creo que es primordial que los estados, las empresas, comercios, etcétera, asuman esa responsabilidad para ahí poder avanzar. ¿Sí? Yo creo que es la parte interesante que abordaría en este tema. Muchas gracias.
Gracias a ti, Suemi, por compartirnos esta reflexión, que me parece sintetiza extraordinariamente lo que aquí se ha querido transmitir en esta primera parte, ¿no? De la justicia digital como un derecho humano y la gran responsabilidad que enfrenta, ¿no? Pero creo que sí podríamos llamarlo corresponsabilidad, ¿verdad? Porque vemos que pues no solamente se requiere, ¿no? De un esfuerzo, de un compromiso del Estado mexicano y de sus diferentes poderes, órganos de gobierno para garantizar este acceso, sino también del sector privado, ¿no? Porque pues evidentemente el sector privado es el que suministra los bienes y servicios, tecnologías de acceso a algo como el Internet. Entonces, pues sí, se requiere un trabajo conjunto, una negociación constante para buscar siempre precios justos, accesibles para toda la ciudadanía, ¿no? Me parece que ha funcionado muy bien esta política de poner zonas de Wi-Fi gratis en varias partes del país, en zonas públicas, en plazas públicas, pero todavía falta, ¿no? Falta todavía poder garantizar este acceso, porque ¿qué nos permite el acceso a Internet? Bueno, te escuchamos antes, Suemi. Sí, sí, licenciada, es correcto, pero creo que la parte que desde mi punto de vista me llama la atención es las zonas más alejadas, ¿no? Yo vivo en una ciudad, pero pues cuando esto pasó y las escuelas tuvieron que ser de manera digital, porque no había otra forma. Como dije, los profesores tuvieron que buscar directrices de tal forma de poder llegar con sus alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas zonas más alejadas es donde hay que estar más pendientes y darle ese acceso que, como bien dice, un derecho humano que ya está plasmado, y ahí lo tenemos en la Constitución. Entonces, sí, nosotros como que vivimos en una zona con más tecnología y que tenemos un trabajo que podríamos de tal forma la posibilidad económica de poder tener un internet en la casa, pero las zonas más alejadas yo creo que son más vulnerables y a ellos tenemos que aportarle más de esa parte del derecho humano, ¿no? Que ellos también, y todavía más aún que a veces hasta no lo saben utilizar, ¿no? Las mamitas que se conectaban y de repente se salían porque no podían con la tecnología, pero sí avanzamos, o sea, eso hay que, o sea, el ser humano se va adaptando, aunque la tecnología avance, nosotros podemos adaptarnos y las mamás igual, o sea, tenemos el don de poder salir adelante, ¿no? Pero sí, yo puntualizo que la parte más vulnerable en cuanto a tener acceso digital es los municipios, que son un poquito más alejados. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ello sí sería, ¿no? Un error pretender trasladar de un día para otro, ¿no? Todos los bienes y servicios del Estado a Internet o a plataformas digitales cuando todavía, ¿no? No está garantizado el derecho de acceso a Internet para todas las mexicanas y mexicanos. Entonces, bueno, eso es una reflexión fundamental y gracias por subrayarlo aquí, Suemi. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o reflexión sobre esta primera parte de la justicia digital como un derecho humano. Bueno, vamos un poco ahora a recordar qué es entonces la e-democracia para entonces poder definir, ¿no? ¿Qué es la justicia digital? La democracia digital, la e-democracia, también conocida ciberdemocracia, democracia 2.0, ¿no? Que son algunos de los nombres, como podemos encontrar alusión a este tema. No implica otra cosa, vean ustedes, que poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, ¿no? Eh, a ver, esta es una reflexión que me gusta mucho de Pia Mancini. Pia Mancini es una activista argentina que creó
el partido del Internet en Argentina y que están innovando muchísimo para innovar, ¿no? Están innovando para justo replantearnos cómo construir la democracia del siglo XXI, ¿no? Del futuro. Porque, a ver, ¿cuántas innovaciones no hemos tenido en todos los ámbitos? ¿No? Como bien lo dijo Suemi, podemos comprar cualquier cosa, zapatos, ropa, Amazon, ¿no? Pedimos algo por Amazon hoy y llega mañana. Podemos tener celulares inteligentes, trabajar, ¿no? Desde el celular puede ser nuestra oficina virtual. Muchas veces ya ni podemos prescindir incluso de la computadora. Tenemos estos aparatos, ¿no? Alexa se llama, ¿no? Que le hablas y te pone música. Es decir, hemos tenido una gran cantidad de innovaciones. Podemos estar hoy mismo en otro país, ¿no? En cualquier lugar del globo, gracias a la aeronáutica, incluso podemos viajar al espacio. Pero ¿por qué? Y esto dice Pia Mancini, ¿por qué no hemos innovado en el campo de la política, en el campo de la democracia, ¿no? Eh, Piensen en cómo eran los parlamentos cuando surgen en el siglo XIX y cómo son los congresos, los parlamentos de todo el mundo en el siglo XXI. Son exactamente iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos innovado para decidir los asuntos públicos de manera mucho más eficiente, informada, sin necesidad muchas veces de estar físicamente en el órgano legislativo? ¿Y por qué no hemos innovado en el campo de la democracia, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que tenemos desde el punto de vista de la política, de los órganos de representación política, de los órganos de administración de justicia. Poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, hacer más con menos, ¿no? Hacer más eficiente, eficaz el trabajo, la administración pública, la garantía, la tutela de los derechos humanos con menos recursos, con tecnología eficiente, ¿no? A través de una comunicación horizontal. Entonces, eso es básicamente lo que implica la e-democracia, la ciberdemocracia, poner esta tecnología no solo al servicio de los empresarios del sector privado, sino al servicio de la ciudadanía. Entonces, la e-participación, ¿no? El iGovernment, significa eso, empoderar a la ciudadanía a través de la participación en Internet. Entonces, básicamente, la tecnología tendría que ayudarnos a potencializar derechos humanos como la participación, ¿no? El derecho a votar y ser votado, la libertad de expresión y de opinión, el acceso a la información pública, la libertad de asociación, la pluralidad de partidos políticos, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la idea es que Internet, las tecnologías de la información y la comunicación puedan entonces potencializar estos derechos humanos, ¿no? Muy relacionados con los derechos político-electorales, con los derechos humanos vinculados a la democracia. Entonces, básicamente eso es lo que significa la e-democracia y por ello podemos establecer, ¿no? Que la justicia digital ya específicamente es el recurso entonces a las tecnologías de la información y la comunicación, justo para mejorar el acceso de los ciudadanos, de la ciudadanía, a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta, ¿no? Entonces, no es otra cosa que poner esta tecnología para garantizar, para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia, a la jurisdicción del Estado, ¿no? Entonces,
bueno, la fuente de esta definición es la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y el Comité Económico Social Europeo, en un texto que se llama Hacia una estrategia europea en materia de e-justicia. Y bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, lo dice claramente el artículo primero constitucional, ¿no? Bueno, esto es el fundamento constitucional que tienen entonces las autoridades jurisdiccionales en el país de garantizar la justicia digital, ¿no? El artículo primero constitucional lo dice con toda claridad, que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen entonces la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Entonces vean que esto es bien importante, lo de la progresividad, porque a partir de la implementación de diferentes medidas y mecanismos, en el contexto de esta pandemia o con antecedentes en esta materia de justicia digital, pues ahora las autoridades jurisdiccionales no podrían echarse para atrás. Por el contrario, tendríamos que ir hacia adelante, ¿no? Cumpliendo con este principio de progresividad para mejorar cada vez más el acceso a la justicia digital. Entonces, es importante mencionar que el derecho al acceso a la justicia está garantizado desde 1917, ¿no? En el artículo 17 constitucional, y desde 2013, lo que decíamos, ¿no? Que el artículo sexto garantizó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha y el acceso a Internet. Bueno, ahora vamos a ver qué tecnologías ha tenido antes de la pandemia, cuáles son las TICs que se han implementado en la justicia electoral. Vean ustedes que antes de esta pandemia, a partir de la reforma de 2007, se hizo una modificación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que, como ustedes saben muy bien, es la legislación que regula pues, los diferentes medios de impugnación que debe resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se dispuso que quienes fueran parte en los medios de impugnación debían contar con una cuenta de correo electrónico con mecanismos de confirmación y envío y solicitar expresamente ser notificadas por correo electrónico, ¿no? Entonces, vean que desde esta reforma de 2007, que, bueno, en este año, como recordaremos, fue la transformación sustantiva de nuestro modelo de comunicación política, también en este año se puso con todas sus letras la facultad del Tribunal Electoral para controlar la Constitución, ¿no? Un control de constitucionalidad difuso, porque la Suprema Corte, a través de una contradicción de criterios, había dicho que no era posible que la Sala Superior interpretara, ¿no?, la Constitución e inaplicara normas contrarias a la Constitución, pero en 2007 se revierte esto y se le otorga completa facultad al tribunal, y también se incluye, ¿no?, esta primera regulación para que quienes forman parte, los actores, los promoventes, los terceros interesados en los medios de impugnación en materia electoral puedan contar con una cuenta de correo electrónico y con mecanismos de confirmación y envío para ser notificados de las actuaciones de los diferentes medios de impugnación. Y vean que posteriormente a esto, en 2013, el tribunal suscribió el Acuerdo General Conjunto 1-2013 con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se establecieron bases para la creación, otorgamiento y uso de la FIREL, la integración, consulta y almacenamiento de expediente electrónico en los órganos del Poder Judicial de la Federación, los módulos de intercomunicación y notificaciones de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, estos son como algunos antecedentes, ¿no?
también es cierto que los diferentes, algunas de las plataformas internas tecnológicas que tenía desde hace años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compartían por acuerdos, convenios de colaboración con el INE o con las salas regionales, algunos sistemas en línea para eficientar el trabajo en la resolución, en la tramitación, en la sustanciación de los medios de impugnación. Pero la crítica era por qué la tecnología, las plataformas, los sistemas informáticos que hay dentro de las instituciones electorales solo funcionan para facilitar el trabajo de las autoridades electorales y no se pone al servicio de la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía tenía que seguir presentando físicamente a presentar los medios de impugnación, solamente se podía notificar a los impugnantes a partir de correo electrónico. Esto facilita muchísimo la vida para muchas personas, pero pues no es en todos los casos, y lo cierto es que pues había ahí, ¿no? Una crítica en el sentido de que estas plataformas también debían ampliarse para ponerse al servicio de la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Vamos ahora sí a pasar a la implementación ya como tal del juicio electoral en línea, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, todos recordaremos lo que ocurre en marzo de 2020, la declaración oficial de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Recordemos qué pasó en el ámbito de la justicia electoral en nuestro país, ¿no? Pues los diferentes litigantes, especialistas en la materia electoral, empezaron, ¿no?, a llamar la atención sobre la necesidad de implementar un juicio en línea, porque la pandemia estaba poniendo en jaque la presentación de los medios de impugnación. Estaba complicado la vida para todas las personas que nos dedicamos a la materia electoral. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Rafael Elizondo Gasperín es un litigante, tiene su consultoría, y él ponía, ¿no? Empezó con este tuit de: urge poder presentar demandas en materia electoral por mail. Es una falta de consideración, de sensibilidad y de solidaridad que a las y los justiciables les exijan presentar por escrito, firmada autógrafamente ante las autoridades responsables las demandas, ¿no? Entonces, evidentemente, empezaron a hacerse una discusión pública importante al respecto. Berenice Guante, quien anteriormente era secretaria general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también, ¿no? Se sumó a esta campaña del COVID-19, también está poniendo a prueba a las autoridades. Urge que hagan uso de la tecnología, implementar juicio en línea, sesiones por videoconferencia para el INE México. Urge modernizar el modelo electoral, ¿no? También Arturo Espinosa, quien también ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal y que ahora tiene una consultoría, estrategia electoral, ¿no? También empezó a escribir, ¿no?, sobre esto. El uso de la tecnología debe ser a favor del acceso a la justicia. En materia electoral es necesario el juicio en línea. Los tiempos que vivimos así lo exigen, ¿no? Y bueno, se empezaron a hacer textos académicos, artículos de opinión en Voz y Voto, que es una de las revistas especializadas más leídas en derecho electoral en nuestro país, ¿no? Y hasta Marta Tagle, ¿no?, diputada, empezó la Cámara de Diputados, Marta Tagle, con un exhorto al tribunal para que modifique y armonice su reglamentación interna a efecto de realizar las acciones conducentes que garanticen la presentación de demandas, recursos y promociones de manera electrónica con el uso de la FIREL y de su sistema de justicia en línea, ¿no? Entonces, había una demanda, en resumen, una demanda importante de los litigantes, de las personas justiciables, de que
en el contexto de la pandemia se tuviera sensibilidad y pudiera entonces utilizarse la tecnología para presentar los medios de impugnación. Entonces, en un primer momento, lo que se hace es, bueno, además de acordar la posibilidad de resolver por videoconferencia a través de un acuerdo de la presidencia de la Sala Superior, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, se acuerda, ¿no?, de poder sesionar a través de videoconferencia para resolver los asuntos urgentes, ¿no?, que pudieran poner en riesgo la tutela efectiva de los derechos político-electorales, ¿no? Pero a partir del acuerdo 5 de 2020 es que se aprueba la introducción del juicio en línea, pero en un primer momento solo, aquí está el acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, en un primer momento, a través de este acuerdo, se establece que se va a implementar el juicio en línea, pero solo para el REC y el procedimiento, la revisión del procedimiento especial sancionador, ¿no? Porque solo se implementaron estos, que también hubo muchísimo malestar por parte de la ciudadanía, de la comunidad electoral. Hubo mucho cuestionamiento de por qué solo estos medios de impugnación. Pues la razón principal es que, bueno, aparte, ¿no?, lo que se argumentaba, les quiero enseñar esto, es que ¿por qué solo implementar el juicio en línea para estos recursos cuando, por ejemplo, el JDC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es el medio de impugnación que más se presenta ante el Tribunal Electoral? Vean esto, les quiero enseñar estas estadísticas. Miren, ustedes pueden consultar en todo momento las estadísticas en la tramitación de asuntos en materia electoral, aquí en la página principal del Tribunal Electoral, te.gov.mx. Ahorita entramos aquí a la parte del juicio en línea, pero lo que quiero enseñarles son estas estadísticas. Mira, ustedes deslizan la página y van a encontrar aquí estadística electoral, ¿no? Entonces, le damos clic a la parte de estadística electoral y aquí ustedes pueden ver los asuntos recibidos, resueltos en sustanciación y en estudio de competencia. Pero lo que me interesa enseñarles es esto. A mí me encanta siempre enseñar esto porque, vean, aquí se ve con toda claridad la diferencia abismal que hay en la presentación de juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que es el juicio por antonomasia que desde 1996 tutela los derechos políticos de las y los mexicanos. O sea, imagínense que no había, en 1996, un juicio, un medio de impugnación, un medio de control para tutelar estos derechos, porque como ustedes saben, a partir de, bueno, después de por un tiempo en donde con la tesis Iglesias, por un breve periodo en la historia de México, procedió el amparo en materia electoral, pero ustedes saben que después de eso, la tesis Vallarta fue la que prevaleció en nuestro régimen constitucional y entonces había una fuerte convicción política, pero también académica, de que el Estado, el Poder Judicial, las juezas y los jueces no podían, no debían revisar actos del Poder Legislativo. Uno, porque se consideraba que eso era una intromisión a la autonomía, a la independencia de un poder sobre otro, ¿no? El Poder Judicial controlando los actos
de las autoridades legislativas, porque recordemos que hasta 1990, que es cuando se crea el IFE, pues son las autoridades, bueno, los colegios electorales que se constituían en los congresos locales, en la Cámara de Diputaciones, en la Cámara y en el Senado, los que calificaban los procesos electorales. Entonces se argumentaba, obviamente de manera ideológica, pero también académicos lo sostenían, que no podía revisarse estos asuntos porque se interfería en la independencia de los poderes. Pero también se decía, por ejemplo, que no procedía el amparo en derecho, en cuestiones electorales, en cuestiones político-electorales, porque no se quería que la federación interviniera con los asuntos de los estados. Si un congreso local era acusado de fraude, de gobierno ilegítimo, por no llevar elecciones libres y auténticas, ¿por qué la federación, los jueces federales, ¿no?, iban a revisar los actos de los estados? Eso también era violatorio de la soberanía de las entidades federativas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también se creía que los derechos políticos no eran garantías individuales, ¿no? Porque así le llamábamos hasta la reforma de 2011, ¿no? En la jerga jurídica, pero también en la Constitución no se hablaba de derechos humanos, sino de garantías individuales. Entonces pensaba que los derechos humanos, perdón, los derechos políticos, los derechos públicos, pues no son garantías individuales, como que ¿por qué? ¿No? Se decía. Entonces, por eso el amparo era improcedente en materia electoral. Entonces, esto se va transformando poco a poco, la Suprema Corte poco a poco va modificando también esta idea de que los derechos políticos no son derechos humanos, y en fin, a partir de 1996, ¿no?, se crea no solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues se establece el JDC como el medio de impugnación que sirve para tutelar los derechos político-electorales, que en un principio, ¿cuáles eran estos derechos político-electorales tutelados por la justicia electoral? Pues el derecho político de votar, el sufragio activo, pasivo, el derecho de asociación, de afiliación, y párenle de contar, ¿no? Esos eran los que establecía expresamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero evidentemente, conforme va pasando el tiempo, y bueno, déjenme decirles que al principio el JDC se pensó únicamente para pues garantizar la entrega de la credencial de elector a la ciudadanía, para que los ciudadanos pudieran denunciar cuando no estuvieran inscritos al padrón electoral, ¿no? Entonces era como un juicio todavía con una visión limitada de cuáles eran los derechos político-electorales o los derechos humanos vinculados a estos derechos. Pero evidentemente, conforme ha pasado el tiempo y los justiciables, las personas justiciables han llegado a la jurisdicción electoral, pues nos hemos dado cuenta de la gran cantidad, del gran catálogo de derechos humanos que deben ser tutelados por la justicia electoral, ¿no? Entonces, no solamente es el derecho a votar y ser votado, el derecho de afiliación, de asociación, ¿no?, sino que también vienen otros derechos vinculados, como la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, en fin, una gran cantidad, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no?, que ahora se ha tutelado a partir de la creación del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros derechos. Entonces, vean la importancia entonces del JDC, y no solamente desde el punto de vista histórico, sino también vean estas estadísticas. Desde el 1 de noviembre de 1996 al 18 de mayo de 2022, se han presentado 61,704 JDCs solo ante la Sala Superior. Vean, porque podemos ver después las estadísticas de las salas regionales
pero vean, esta es la estadística de Sala Superior, y vean cómo contrasta con la presentación del REC, del JRC, del RAP, de la solicitud de facultad de atracción de la SFA y del REP, ¿no? Que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, nada más con el acuerdo 4 de 2020, perdón, 5, se estaba implementando el juicio en línea para el REC y para el REP, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no era suficiente, porque vean dónde está la mayor cantidad de asuntos que se presentan. Y también vale la pena recordar que la mayor parte de estos JDCs tienen que ver con justicia intrapartidista. Entonces, pues vean que tenemos que trabajar muchísimo en la democracia interna de los partidos políticos y la justicia intrapartidista, porque como ustedes saben muy bien, se deben de agotar las instancias de justicia al interior de los partidos políticos antes de acudir ante el Tribunal Electoral. Evidentemente, cuando no hay condiciones de justicia intrapartidista, se puede acudir a la jurisdicción electoral a través de la figura del per saltum, pero es la regla general, eso es la excepción. La regla general es que los asuntos partidistas se resuelvan dentro del partido en consonancia con el principio de autonomía, ¿no? Y autoorganización que deben de tener los partidos políticos. Entonces, por ello, ¿no? Es que ante estas estadísticas, es que este acuerdo 5 de 2020 resultó para la comunidad electorera, por decirlo de alguna manera, insuficiente. Pero ¿por qué la Sala Superior implementó esto en un primer momento? Como les mencionaba, pues la tecnología, las plataformas, los desarrollos informáticos con los que contaba la Sala Superior ya funcionaban, ¿no? Se compartían plataformas digitales con las diferentes salas regionales, ¿no? Y algunas otras cuestiones con el INE por diferentes acuerdos. Pero el Tribunal Electoral, como una sola institución, pues tenía ya una plataforma en su interior para mejorar la comunicación en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación que vienen de las salas regionales, porque vean que el REC, pues obviamente es un medio de impugnación que procede para revisar las resoluciones de las salas regionales, lo mismo del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es el recurso de la sala superior para revisar las sentencias, las resoluciones de la sala regional especializada. Entonces, en un primer momento se implementa además como, lo podemos decir tal vez como una prueba piloto, estos dos medios de impugnación, porque ya se contaba con una plataforma informática de comunicación dentro de la institución, y entonces para hacer como una prueba piloto de cómo funcionaba esto. Pero evidentemente, pues no era suficiente, pero sí sirvió para entender cómo se tenía en una segunda etapa que implementar el juicio electoral para todos los medios de impugnación. Y bueno, también hay que decir que algunos magistrados, magistradas, no estaban de acuerdo con esta primera política implementada, porque, por ejemplo, para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón o la magistrada Janino Tálora, se debió de haber pensado como en una política institucional integral para implementar el juicio en línea. Pero, bueno, lo que se argumentó por la mayoría de las magistraturas es que se tenía que trabajar con las herramientas con las que se contaban actualmente para poder dar apertura al juicio en línea a la brevedad posible. Entonces, bueno, este fue el primer acuerdo que se aprobó por parte de la Sala Superior del Tribunal y posteriormente se aprobó el Acuerdo 7 de 2020, que ahora sí estableció el juicio en línea para todos los medios de impugnación, ¿no? Entonces ya se empezó a realizar pues, convenios de colaboración
con los OPLES, con los tribunales electorales locales, con el INE, para poder implementar el juicio en línea. Entonces, yo les comparto esta presentación para que ustedes puedan revisar con calma este acuerdo que establece básicamente los lineamientos para la implementación, ¿no? Cómo se debe de tramitar, sustanciar cada uno de los medios de impugnación que llegan al conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, aquí se define todo con toda claridad, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios? La cuestión de las videoconferencias, cómo debe de usarse la FIREL como la firma electrónica para tramitar el juicio en línea, ¿no? Entonces, bueno, esto es un documento clave para entender cómo funciona actualmente el juicio en línea. Pero vamos a ver ahora, ya como tal, la plataforma del juicio en línea, que como vieron, se puede acceder desde la página principal del tribunal, te.gov.mx, y luego está el diálogo para acceder al juicio en línea. Entonces vamos a ver cómo está la plataforma, ¿no? Entonces, vean, aquí se puede registrar cualquier persona, cualquier usuario, pero eso sí es indispensable tramitar la FIREL para poder pues firmar todos los documentos, ¿no? Recordemos que la firma es fundamental en los medios de impugnación porque es la manifestación de la voluntad de las personas, de los actores, de los partidos políticos y sus representantes de que se quiere imponer, ¿no? Presentar una impugnación. Entonces, vamos a ver brevemente este video. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de Internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a Internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes Hablando de los con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. A ver, vamos a dejar que cargue tantito. Hablando, ¿no?, de las dificultades del acceso al Internet. Dejen que cargue un poquito para que no se nos interrumpa. Pero bueno, este es como el tutorial, ¿no? Firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante, porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar. Bueno, esta FIREL, ¿no?, es importante poder tramitarla antes de acceder a los juicios de línea. También ha sido objeto de crítica que la necesidad de tener esta FIREL, ¿no?, porque hay que presentarse físicamente ante el Poder Judicial para poder tramitar esta firma electrónica, pero pues es la
la manera que se determinó por parte de las magistraturas para poder tener certeza, ¿no? De la identidad de la persona que está firmando los documentos. Pero bueno, el día de mañana vamos a ver algunos casos en donde se impugnaba otras formas que pueden existir para que las autoridades administrativas o jurisdiccionales puedan saber comprobar la identidad de las personas firmantes de los medios de impugnación, que puede ser a través de una videoconferencia, etcétera. Entonces, también se ha pronunciado la Sala Superior y hay casos muy interesantes y mañana los vamos a ver con calma. Dar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de Internet. También podrás encontrar el Acuerdo General de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder. Bueno, entonces ese es un tutorial de introducción, pero también quiero mostrarles este tutorial de la interfaz, si me lo permiten. Déjenme ya pausar este. Ahora estás dentro del sistema. Bueno, déjenme, vamos de juicio a dejar que cargue unos minutos para que no se esté interrumpiendo. En realidad es muy sencillo. Vean cómo aquí la interfaz, ¿no? Podemos tener acceso a todo, ¿no? A las diferentes notificaciones, al expediente. También aquí podemos, ¿no? Presentar las diferentes impugnaciones, incluso la opción de comparecer. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, nos va dando estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un litigante que lleva varios casos, pues esta herramienta evidentemente es muy funcional para poder llevar el control, ¿no? De los asuntos. Línea. A tu izquierda. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acreditas tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos.
bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates y cuáles de tus derechos afecta o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su sustanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario y lo encuentras en el apartado de soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de contacto. Sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Bueno. Sencillo, ¿no? Y ahorita estaba reflexionando sobre la importancia que esto tiene para que cualquier persona pueda presentar un medio de impugnación, porque recordemos que para presentar el JDC no necesitamos de un representante legal necesariamente, puede ser cualquier un procedimiento especial sancionador en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero... Disculpe, maestra, está fallando su internet. Se fue su voz. Ay, gracias por avisarme, Suemi. ¿Pudieron ver todos los videos? Sí, después del video es cuando ya no escuchaba yo su voz. Se quedó estático. Ok, déjenme Muy amable. actualizar mi red. Me voy a conectar a otra... Denme un momento, por favor. Voy a conectar a una... Aquí. No se me vaya. Hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Sí. Ah, perfecto. Avísenme, por favor, si baja la señal, ¿no? Insisto, ¿no? Imagínense que yo estoy en la Ciudad de México, tengo problemas con mi señal, ¿no? ¿Cómo va a ser esto para una persona alejada de las ciudades, en un lugar rural, ¿no? Que pueda tener conectividad, pues parece imposible, ¿no? De pensar. Entonces, no olvidemos, ¿no? Insisto, la brecha digital y los problemas de conectividad que todavía tenemos. Todas las políticas públicas, las políticas institucionales, debemos de contemplar esto, porque de lo contrario, en lugar de tutelar, de garantizar el acceso a la justicia digital, pues vamos a generar unas cargas todavía más excesivas, ¿no? Si no pensamos en que todo se pueda seguir presentando todavía en papel, ¿no? Para quienes no puedan en algún momento presentarlo así. Pero lo que yo quería decirles es sobre la importancia de tener
formatos, ¿no? Decía que es bien importante que existan formatos físicos, por ejemplo, en los OPLES, en los tribunales electorales locales, para presentar, por ejemplo, los procedimientos especiales sancionadores en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque muchas veces pues, no tenemos el recurso para pagar un abogado o abogada electoral, ¿no? Ese es uno de los principales problemas del país. ¿Cuántos defensores públicos hay en nuestro país más allá de la justicia electoral? Pensemos en la materia penal, pensemos en la materia civil, familiar. Son muy pocos los defensores públicos que existen, a pesar de que la justicia ordinaria es la mayor cantidad de asuntos que existen en el país. No hay defensores públicos, defensoras públicas, ¿no? Entonces, eh, es bien importante que podamos tener formatos que faciliten a la ciudadanía la presentación de las denuncias cuando se están violando los derechos políticos, ¿no? Entonces, con un formato ya es mucho más sencillo entender cómo funciona la justicia electoral, ¿no? Me parece que este tutorial, por ejemplo, pues nos ayuda a comprender de qué manera podemos decir, ¿no? Que no estamos de acuerdo con cualquier acto, cualquier resolución de una autoridad electoral y que expliquemos, ¿no? En los agravios, las razones, y que este formato nos vaya orientando en un sentido común para presentar incluso las pruebas. Eh, por ejemplo, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de observar las elecciones en Honduras, que bueno, cuando comparamos, honestamente, como el estado de la justicia electoral en Honduras comparado con México, pues la verdad es que aquí estamos en la gloria. Se los digo seriamente, porque en Honduras, pues bueno, de entrada hubo un fuerte fraude electoral, bueno, no podemos llamarlo así, pero estuvo lleno de irregularidades, pues sí, de actos fraudulentos las elecciones del 2017, que llevó a una gran cantidad de personas fallecidas en manifestaciones porque el expresidente Juan Orlando, quien estaba vinculado con el narcotráfico y que ha sido ahora detenido y extraditado, no sé si ya se decidió lo de la extradición a Estados Unidos para su juicio, pero, o sea, vean esto. Y el expresidente se religió cuando la Constitución lo prohibía, porque la Corte Suprema de Justicia de Honduras establecía que esto podía ocurrir eh, constitucionalmente, ¿no? En una interpretación muy truqueada por ser mayoría del partido del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, para no hacerles la historia larga, después de esta lamentables sucesos donde fallecieron personas en la manifestación por acusaciones de fraude electoral que llevaron a la reelección de este presidente, el Congreso es una república unitaria, solo tienen una cámara, el Congreso, el Poder Legislativo, invita a la OEA para que les ayuden a hacer una reforma electoral que vuelva a dotar de legitimidad a las instituciones electorales, porque el anterior Tribunal Supremo Electoral, que era un órgano que organizaba las elecciones, pero también resolvía los medios de impugnación, evidentemente estaba completamente desprestigiado después de todas las irregularidades que hubieron. Entonces la OEA, fíjense, nada más, toma el ejemplo del sistema electoral mexicano y recomienda a Honduras establecer dos autoridades, una autoridad jurisdiccional y una administrativa, que se dediquen cada una separadamente, una a la parte técnico-administrativa y otra a la parte jurisdiccional, a resolver, a tutelar los derechos políticos. Esto se lleva a cabo, lo hace Honduras, el Congreso lo reforma
siguiendo el modelo dual de autoridad electoral, que México y Perú son de los países pioneros en tener dos autoridades especializadas para eso, y que la tendencia en América Latina es esa, seguir dos autoridades separadas y no unificarlas, ¿no? En fin, a lo que voy con todo esto es que una de las observaciones que hicimos bueno, para no hacerles la historia tan larga, bueno, sí está un poco larga, pero me parece interesante porque nos da perspectiva de poner en la justa dimensión donde nos encontramos en México. Obviamente hay muchos avances que todavía tenemos que hacer, pero creo que sí nos ayudan a dimensionar, porque el Congreso se llevaron a cabo elecciones primarias y después ya las elecciones ordinarias, donde se renovaron todos los cargos de elección popular, municipios, presidente de la República, ahora en 2021, e incluso los diputados del Parlamento Centroamericano, ¿no? El Parlacén, que es un parlamento que integra a los países Nicaragua, Guatemala, Salvador, etcétera, y Honduras. Y lo relevante de esto es que pasaron estas elecciones y el Congreso no había aprobado la ley procesal electoral, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, el Congreso, dime un momento. El Congreso de Honduras no había aprobado la ley electoral procesal, entonces tuvieron que hacer un reglamento, las nuevas autoridades del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. Y básicamente, para promover cualquier medio de impugnación, cualquier ciudadano o ciudadana hondureña necesitaba tener un representante legal, un abogado. Entonces, las buenas prácticas del derecho internacional, de la Comisión de Venecia, de la OEA, establecen que se debe justo de dar formatos a la ciudadanía para que puedan presentar por sí mismos, sin ningún intermediario, sin ningún representante legal o por un abogado o abogada, medios de impugnación. Muchas veces se argumenta que cuando se presentan los medios de impugnación a través de un abogado, aumenta la probabilidad de que se resuelva a favor de la ciudadanía, porque obviamente hay una especialización, una formación detrás, ¿no? Y no en todas las materias existe la suplencia de la queja, ¿no? Y además hay juicios de estricto derecho donde no aplica la suplencia de la queja y donde estrictamente como en materia penal, que sí necesitamos de un abogado, de un defensor. Pero a ver, lo cierto es que en algo tan importante como los derechos políticos, que históricamente no han sido ejercidos eficazmente por la ciudadanía mexicana, hondureña, prácticamente todo el mundo, puedan presentar por sí mismos estos medios de impugnación, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, observar que durante el primer proceso en 2006 que se llevó a cabo el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, presentaron medios de impugnación, ¿no? Porque había un formato para poder presentar los medios de impugnación en Internet y que esto se duplicó, ¿no? Incluso se cuadruplicó, no recuerdo, pero muchas veces se presentó una gran cantidad de JDCs porque se les negaba el derecho a participar. Entonces vemos ahí un cambio de interpretación para no, de una interpretación formalista a una interpretación mucho más garantista de 2006 a 2012 por parte de las autoridades jurisdiccionales, porque en el 2006 la mayoría de los JDCs que se presentaron desde el extranjero sin necesidad de un abogado fueron desechados, rechazados, infundados, y en 2012 a través de un cambio de interpretación, la mayoría de estos JDCs fueron confirmados, se les dio la razón a la ciudadanía y se les garantizó el derecho a votar desde el extranjero. Entonces, por eso creo que es muy importante
que existan, ¿no? Tanto formatos físicos como formatos digitales que faciliten a cualquier persona la presentación de al menos un JDC para poder exigir el respeto, la tutela de los derechos político-electorales. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Denme un momento. Bueno, entonces eso es en cuanto al juicio en línea. Y bueno, aquí está una infografía de los pasos, de los 10 pasos para tramitar la FIREL. ¿Qué es la FIREL? La FIREL es un documento electrónico que le permitirá, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral, promover juicios de amparo, recursos de reconsideración. Bueno, aquí hay que aclarar, ¿no?, que ya se pueden presentar todos los medios de impugnación, de los cuales es competente el Tribunal Electoral para conocerlos, no solamente el REC y el REP, y consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios y recursos y a los diversos asuntos relacionados con ellos, así como recibir en su caso las notificaciones electrónicas. Entonces, ¿qué necesitamos para tramitar nuestra FIREL? Bueno, al usuario se le dan 2 claves. Bueno, ya saben que hay que poner algunas contraseñas. Y bueno, estas son como recomendaciones para no olvidar la contraseña, etcétera, ¿no? Pero básicamente es un documento, ¿no? Que como cuando presentamos, ¿cómo se llama? La CIEL, no, ¿cómo se llama la firma del SAT? Muy similar, ¿no? Si ustedes no tienen una FIREL y no saben, más o menos es como la firma electrónica, Fiel. ¿no? ¿Cómo se llama? Fiel. Exacto, la FIEL que tenemos ante el SAT funciona igual, ¿no? Solo que esta se tramita ante el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, ¿qué necesitamos para presentarla? Identificación oficial, credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o la cartilla del Servicio Mexicano Nacional, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio y la CURP, ¿no? A ver, creo que acá me habían puesto. Paul, te escuchamos. Hola, bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Era una pregunta un poquito antes de entrar al tema de la FIREL. Creo que ya la aclaraste, pero era el asunto sobre si el juicio en línea solo se puede presentar en REC y REP. Entiendo que ya se puede presentar en todo. Yo estoy hablando desde el ámbito local, del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y pues analizábamos, sobre todo en el tema de pandemia, el asunto de plantearnos a nivel local también el juicio en línea, pero teníamos un impedimento, no tan solo legal, sino más que nada técnico, y que está en legislación, y quisiera saber cómo lo sorteaban ustedes para ir a un asunto general donde abarcara todos los medios de impugnación. Y es el trámite del asunto, o sea, a nivel local y a nivel federal, entiendo que el trámite de los medios de impugnación, sobre todo JDC, en el caso del local es el GEC, se presenta ante autoridad responsable. Y bueno, en materia federal es un poco más fácil porque pues, la mayoría de las veces la autoridad responsable son órganos electorales como tribunales locales, OPLES, el INE o partidos políticos nacionales. Pero en el caso de local, pues los responsables son pues, ayuntamientos, partidos políticos nacionales con acreditación local, etcétera. Y entiendo que en el juicio en línea la demanda se presenta ante el órgano jurisdiccional, entonces ahí hay un rompimiento del paradigma en materia de la ley de sistema de medios de impugnación porque pues, la autoridad responsable no da trámite, o sea, ya no va a llegarnos para hacer turno a una ponencia con el trámite, ¿no? Tenemos que hacer el requerimiento de trámite. Por supuesto que esto ampliaría el esquema de acceso a la justicia para los justiciables, pero me parece que pues rompe con el esquema que tenemos en ley de medios, en ley general de medios y en las leyes locales, ¿no? Que es una réplica de la ley general. O sea, ¿cómo le hicieron para que yo pueda presentar un JS contra un acto, por ejemplo, de un órgano nacional de un partido sin acudir primero al partido? Ya. Sí, tienes una gran pregunta. A ver, déjame pensar. Sí, a ver, tienes toda la razón, ¿no? Porque la ley general
establece que todos los medios de impugnación se presentan ante las autoridades responsables, ¿no? Y entonces por eso al principio había sido muy fácil, ¿no? Implementar solo el REC. Y el REP. Porque pues había un sistema ahí ya, un software informático, y seguía con la normativa, ¿no? De presentarlo ante las salas regionales como autoridades responsables, y estas, pues a través de este sistema informático, tramitaban el medio de impugnación. Entiendo que se han hecho convenios de colaboración, ¿no? Con algunos tribunales electorales locales, incluso con OPLES o con el mismo INE, porque muchas veces el INE es la autoridad responsable de los asuntos que llegan a sala superior o a las salas regionales, ¿no? Pero entiendo que ha habido acuerdos justo de colaboración de entrada para poder facilitar algunas acceso a estas plataformas. Pero la cuestión legal, la que estás señalando, me parece que se ha estado sorteando justo a partir de el establecimiento de acuerdos de reglamentación interna jurisdiccional, ¿no? Porque, o sea, no se ha hecho una reforma legal, evidentemente, ni a nivel federal, ni a nivel local, para evitar presentar los recursos ante las salas. Es que, mira, esto incluso podría decirse, ¿no? ¿Por qué podríamos desde el principio cuestionar la competencia de los tribunales electorales para hacer un juicio en línea cuando no está contemplado en la ley? No sé si me explico. Bueno, la verdad es que el tema es, y lo veo por incluso los tweets que mencionabas, son la legisladora federal en su momento, me parece que el tema de digitalización debe de empezar por la parte administrativa. Es que no podemos exigirle a los tribunales judiciales, al federal o al local, un paso hacia la digitalización si no le exigimos a quienes generan los actos que dan inicio a un juicio. O sea, no puede ser que gobiernos, ayuntamientos, legislaciones federales como locales no tengan o no se suban a plataformas digitales para que como autoridades responsables pues se digitalicen y una persona pueda presentar un medio de impugnación ante ellos de manera electrónica, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que exigir a los tribunales subirnos cuando ellos son los que generan el acto que se va a impugnar, ¿no? O sea, tanto partidos nacionales como autoridades que además, por transparencia, por artículo 6 constitucional, están obligados también a tener ese tipo de plataformas digitales. Y entonces, me parece que la discusión está bien, yo estoy de acuerdo en que debe haber una justicia digital, pero me parece que la forma de sortearlo es quitándole carga a quienes están generando los actos, ¿no? Que después vienen para los justiciables. Pero bueno, eso es mi opinión. No, está súper bien. Qué bueno que planteas esto, porque muchas veces no lo vemos desde el punto de vista romántico de la justicia digital y qué fácil, ¿no? Como dices, es exigir esto cuando desconocemos pues todos los problemas que también enfrentan, no solamente logísticos, legales, porque no hay algo legal, ¿no? Que dé competencia directa a los tribunales locales para implementar el juicio en línea, sino también presupuestales. ¿Cuánto, no? Y lo hemos visto desde, con la política de austeridad republicana. Bueno, esto ha sido histórico, que siempre se le ha estado, se tiene que negociar el presupuesto en lo local todo el tiempo, ¿no? Muchas entidades federativas, incluso ha tenido que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sentencias para garantizar la viabilidad presupuestaria y que se le pueda pagar sus salarios incluso a los trabajadores de los mismos tribunales. Están muy ahogados, ¿no? Las instituciones electorales. Entonces, ¿cómo implementar tecnologías en este escenario? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y qué bueno que lo dices, porque yo insisto que es un tema de corresponsabilidad y los legisladores no están no están evidentemente preocupados en este asunto ahora, ¿no? Y ahora que vemos el tema de la reforma electoral,
incluso están queriendo eliminar los OPLES, los tribunales electorales locales, yendo en contra, desde mi opinión, muy humilde, del federalismo electoral. Entonces, qué bueno que lo dices y que manifiestas tu opinión, porque no es algo tan sencillo. Y yo creo que, bueno, esto que tú dices, como de las cuestiones procesales ya específicas, que pueden ir incluso contrario a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral o incluso de las leyes procesales electorales locales, lo que se ha hecho, lo que yo he podido observar, son acuerdos de colaboración interinstitucionales, por un lado, pero por otro lado son reglamentos que bajan las convenciones internacionales y la Constitución. No sé si me explico. Creo que por ahí va, porque evidentemente, como insisto, ni el juicio en línea está en las leyes, ni en las constituciones estatales, ni federal. Entonces se ha bajado el derecho internacional y la obligación del artículo 1º y 6º constitucional en el contexto de la emergencia sanitaria. Sí, Pero bueno, nada más la acotaría, o sea, el tema para nosotros es cuando se nos acabe la motivación de la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, es como que vamos a regresar a los mismos mecanismos de 2019, 2020, antes de marzo de 2020, o sea, cuando podríamos aprovechar tecnologías, pero pues se nos va a acabar, ahora sí se nos va a acabar la motivación para decir es una excepción al cumplimiento de una regla procesal, porque estábamos en pandemia, pues ahora ya no estamos en pandemia y entonces pues hacemos nugatorio el tema de, por ejemplo, un juicio en línea porque no se está dando el trámite que procesalmente marca la ley de medios de impugnación. Entonces, me parece, bueno, mi pregunta era por eso, porque yo entiendo que el REC y el REP será prácticamente fácil porque son dos autoridades que están vinculadas al propio Poder Judicial, sala regional y sala especializada. En el tema de acuerdos y convenios con los tribunales locales, pues sigue siendo lo mismo, finalmente somos autoridades, OPLES igual, tenemos plataformas digitales que podemos hacer esto, pero si lo dejamos así, nunca vamos a vincular y también vamos a subir a las demás autoridades, ¿no? Y entonces, ¿de qué me sirve que tenga un juicio en línea? Si, por ejemplo, y yo creo que comparto lo que mencionaba la compañera, ¿qué pasa con las localidades más alejadas? Si las subimos a plataformas digitales, pero hay que subir también a la autoridad que está ahí, a la que está generando el acto. O sea, si subimos a la autoridad que está generando el acto, tendríamos, ahora sí, acceso a la justicia, pero si ella sigue en el tema de que no hay acceso digital, pues prácticamente un juicio en línea sería un tema igual, un poco elitista, un poco nada más, con un acceso restringido para aquellos que puedan litigar o a quienes litigan en asuntos en materia federal. Pero creo que así no acercaríamos la justicia a la gran mayoría de los usuarios, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, porque pues sí es un planteamiento muy realista, ¿no? Y tú desde la experiencia local de que todavía hay muchas dificultades. Y yo insisto que creo que sería regresivo en torno al derecho a la justicia digital, que esto se acabe cuando ya, digamos, que ya estamos a salvo, ¿no? Medianamente de esto que vivimos con la pandemia. Pero sí, tienes toda la razón, ¿no? ¿Cuántos ayuntamientos en todo el país que también pueden ser autoridades responsables, ¿no? No están subidos al mundo digital. Y sí, hay que reconocer que esto sería un tema de elitismo, entonces, ¿no? Creo que es importante esta reflexión que nos hace hacer Paul y que la verdad es que hay que aplaudir, yo siempre insisto, el profesionalismo de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de cumplir por los medios que sean con los mandatos legales, constitucionales, el cumplimiento de las sentencias, pero creo que sí hay que también exigir igual a los legisladores, con los congresos locales, a los poderes ejecutivos, porque son los poderes ejecutivos los principales encargados de las políticas públicas y de llevar el Internet y garantizar el Internet, ¿no?, a todo el país. Entonces, pues gracias, Paul, por poner esto sobre la mesa. No sé si alguien más
quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión. Ya estamos a 8 minutos de acabar la sesión. Entonces, Suemi, te escuchamos. Sí, hola. Pues estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Paul. Es muy complejo tener un juicio en línea, ¿no? Hay que empezar por la base para ir encaminando y lograr un objetivo. Pero también sería bueno que no se perdiera esto, ¿no? Que podría ser híbrido, ¿no? En un momento dado no sabemos qué enfermedades o qué pandemias vamos a tener. Entonces, hay que aprovechar que ahorita está enfocado en esto. Bueno, nosotros como juristas, ya los legisladores, no sé, ¿no? Pero al menos tenemos la Constitución, ahí está, que obviamente no está en la parte en donde nos sirva a nosotros para fundamentarlo, pero pues está la Carta Magna. Es complejo, pero nosotros como servidores públicos, pues tenemos que observar y poder observar y manifestar que requerimos de un juicio en línea. Sí, poco a poco, es un proceso, pero sí sería bueno avanzar, ¿no? De acuerdo a los avances tecnológicos. Y le digo, va a venir otras enfermedades. Ahorita nos tocó la pandemia. A mis hijos no sé qué les vaya a tocar, ¿no? Y sí, como con lo que vemos, nunca pensamos estar en una pandemia y estar encerrados en nuestros hogares, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es bueno el tener un juicio en línea. De hecho, el Poder Judicial de la Federación, cuando en su momento yo trabajé en el unitario, ya empezaba a trabajar al respecto. Ellos ya digitalizaban la demanda, ¿no? Y han caminado, ellos lo ven como algo parte de su trabajo. Lo que sí, o sea, hay más trabajo, sí, es verdad. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Paulo. Definitivamente es muy complejo. Gracias. Gracias a ti, Suemi. Pues sí, es complejo. Gracias a los dos por plantearnos estas reflexiones. Creo que lo dijiste muy bien, Suemi, ¿no? Hay que, por el momento, un sistema híbrido, ¿no? Y esto va a ser así hasta que no acabemos la brecha digital. Porque de lo contrario, pues sí, estaríamos olvidándonos de esas partes, ¿no? Del país que definitivamente no viven como en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces, mañana vamos a ver casos donde justo se ha planteado un poco problemáticas de las que nos ha hablado Paul. ¿De qué tribunal eres? ¿De qué entidad federativa, Paul? Estamos en Guerrero. Ah, Guerrero. Genial. Vamos a ver algunos casos. Justo voy a buscar si hay alguno de Guerrero para hacer esto más interesante. Y bueno, creo que aquí dejaríamos esta sesión. Si no hubiera otro comentario, duda, cuestionamiento, crítica, lo que ustedes deseen, nos vemos el día de mañana a la misma hora. De acuerdo. Gracias. Gracias, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Jaime. Hasta luego, hasta mañana.